Ya. Introducción a las técnicas de compilación. Mi nombre es Iván Peralta Castillo y le voy a hablar de la introducción a los compiladores. En los primeros días de la computación, las máquinas eran enormes y complejas, y la programación se realizaba directamente en lenguaje máquina, por lo que programar era una tarea ardua y compleja. El lenguaje máquina era una serie de instrucciones numéricas que la computadora podía entender. La necesidad de hacer la programación más fácil y comprensible para los humanos llevó al desarrollo de los primeros lenguajes de programación, como Fortran en 1957 y COBOL en 1959. Pero para que la computadora pudiera entender estos lenguajes, era necesario un traductor. Es ahí donde aparece el concepto de compilador. Es por eso que en 1952 aparece Gray Hopper, quien propuso el primer prototipo de compilador, el sistema A0, que funcionaba mediante el almacenamiento de instrucciones, sus rutinas o órdenes y luego el llamado a estas. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que mediante una serie de instrucciones permite escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos y algoritmos para de esta forma crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de la máquina. Al decir programas que controlen el comportamiento físico y lógico de la máquina, nos referimos tanto a sistemas operativos como a aplicaciones. Traductores. Un traductor es un programa que convierte código escrito en un lenguaje de programación, que por lo general es un código fuente, a otro lenguaje de destino. Que el lenguaje de destino puede ser de alto nivel, de un nivel intermedio o a código máquina. Compiladores. Un compilador es un programa escrito en un lenguaje fuente y produce otro equivalente escrito en un lenguaje destino. Como vemos en la imagen, el lenguaje fuente nos arroja un programa fuente y lo pasa por el compilador, que en caso de no cumplir varios parámetros nos manda un mensaje de error, y si en caso de no haber error nos da como resultado un programa objeto, escrito generalmente en lenguaje máquina. Estructura de un compilador. En el proceso de compilador hay dos partes, el análisis y la síntesis. La parte del análisis lee el programa fuente, verifica su estructura, lo divide en sus elementos componentes y crea una representación intermedia del programa fuente. La parte de la síntesis construye el programa objeto deseado a partir de la representación intermedia. Proceso de compilación. Como ya sabemos, el proceso de compilación se divide en dos partes, el análisis y la síntesis, que el análisis está compuesto por el análisis léxico, el análisis sintáctico, el análisis semántico, y la síntesis está compuesta por la generación de código intermedio, la optimización y la generación de código, y luego pasa a la creación del programa objeto. Como vemos, estos se relacionan con el gestor de errores y la tabla de símbolos. Que la tabla de símbolos es la que mantiene la información asociada a los identificadores, y el gestor de errores es el que toma cualquier representación intermedia del código y genera código máquina para el programa objeto. Intérprete. Un intérprete toma el código fuente y lo ejecuta línea por línea sin necesidad de ser compilado previamente a código máquina. Sus principales características son una mayor flexibilidad, ya que ejecuta el código de manera más rápida, el desarrollo más rápido, ya que al detectar errores a tiempo podemos solucionar estos y no esperar hasta compilar todo el código para recién encontrar estos errores. Y portabilidad. A continuación, mi otro compañero. Bueno, primeramente, buenas noches. Mi nombre es Biota Augusto Juan Sebastián y voy a continuar con lo que es el análisis léxico. El análisis léxico
Es la primera fase del compilador, ya que este convierte el código fuente en una serie de tokens para que esto elimine espacios en blanco y comentarios. Esto permite que el análisis sintáctico interprete el código de una manera estructurada y más eficiente. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es un ejemplo donde explicamos que el código fuente entra al analizador léxico solamente para que éste lo convierta en lo que son tokens. Luego baja a lo que es la tabla de símbolos, donde también se guardan lo que son sus identificadores y sus atributos. Luego este toma salida hacia el análisis sintáctico, ya que una vez generados los tokens, se envían al analizador sintáctico, que estructura el código. Función del análisis léxico. Bueno, aquí como podemos ver, este cuenta con varias funciones. La primera, y muy diferente, es que este lee el código fuente y lo divide en tokens. Luego este hace lo que es facilitarle el trabajo al análisis sintáctico, ya que este verifica lo que vendría a ser la estructura del código. Como otra función muy importante, nos dice que este detecta lo que son errores léxicos, ya que con esto nosotros podemos saber qué caracteres no son permitidos. Y por último también tenemos lo que es la administración de la tabla de los símbolos, que es donde se guardan y se almacenan lo que vendrían a ser los identificadores y atributos. Bueno, aquí tenemos lo que es la imagen de la función del analizador léxico. Esta es casi similar, porque lo único que hace diferente es un proceso menos. Pero como vemos, el código llega al analizador léxico, que esto lo único que hace es procesarlo. Luego baja lo que es la división de tokens y el analizador extrae lo que son los componentes léxicos de este código. Y luego básicamente lo convierte en token. Bueno, ahí hay lo que es la interacción, lo que son el almacenamiento de sus identificadores y sus atributos, como ya serían lo que son los nombres, las variables, lo que tendrían que hacer sus funciones. Y como último tenemos lo que es la salida hacia el análisis sintáctico, que básicamente ya sabemos que los tokens generados son enviados al análisis sintáctico, que lo único que hace es estructurar. Bueno, luego tenemos lo que son los tokens, y aquí básicamente solamente nos dice cuáles son. Y nos dice que son las unidades mínimas del lenguaje de programación, ya que estas se dividen en categorías como palabras claves, que son el if, while, return, los identificadores, que son los nombres de las variables y sus funciones, los operadores, que son suma, resta, asignación, literales, que son los números y cadenas, y los símbolos especiales, que son puntuaciones usadas en la sintaxis como corchete, paréntesis, punto y coma. A continuación, mi compañero. A Burcar, Bolea, Doménica, y voy a hablar sobre el análisis sintáctico. Denominado también análisis jerárquico, tiene como función agrupar los componentes léxicos del programa fuente en frases gramaticales que el compilador utiliza para sintetizar la salida. Aquí en la imagen podemos ver una operación creada en un árbol sintáctico. Tipos de errores. Tenemos varios errores, entre ellos los errores de síntesis, que ocurre cuando el código fuente viola la estructura gramatical del lenguaje. Errores lógicos. Los errores lógicos ocurren a causa de un mal diseño del programa. Errores de ambigüedad. Suceden cuando una oración tiene más de una posible interpretación en la gramática. Errores de recursión a la izquierda. Aparecen analizadores descendentes cuando una producción se refiere a sí misma sin consumir entrada. Errores de entrada inesperada. Se produce cuando el analizador encuentra un token que no debería estar en esa posición. Técnicas de manejo de errores. Manejo de secciones. Es un mecanismo que permite capturar y tratar errores de ejecución de manera controlada. Códigos de retorno. Algunas funciones o métodos utilizan códigos de retorno para indicar si la operación se completó con éxito o si ocurrió un error.
Assertion. Son declaraciones que utilizan para verificar condiciones que se esperan que sean verdaderas en un punto determinado del programa. Login. Es el proceso de registrar información sobre los eventos que ocurren durante la ejecución del programa. Tenemos los tipos analizadores, que son dos. Son los tipo analizador descendente y tipo analizador ascendente. Los tipos analizadores descendentes crean árboles sintácticos de forma que son desde la raíz hasta las hojas. Diferente a lo ascendente, que hace todo al revés, que sería crean los árboles desde las hojas hasta la raíz. A continuación, mi compañero. Bueno, mi nombre es Yandri Yosimar Murillo Camacho y a mí me toca lo que es análisis semántico. Ya, el análisis semántico es el proceso de verificar el significado de un programa. Esto quiere decir que verifica el significado de su estructura semántica. Ya, este proceso se enfoca en detectar errores en la lógica del programa y se asegura de que el programa se comporte como se espera. Los objetivos del análisis semántico son verificar la compatibilidad de tipo entre variables y operandos y verifica la existencia de variables y funciones. Ya, el sistema de tipos. Un sistema de tipos es un conjunto de reglas que definen los tipos de datos que se pueden utilizar en un programa. Los tipos de datos pueden ser, por ejemplo, números enteros, números reales, cadenas de texto, etc. Ya, luego tenemos lo que son los tipos de sistema de tipos, que sería el sistema de tipo estático, lo cual verifica los tipos de datos en tiempo de compilación. El sistema de tipo dinámico, que verifica los tipos de datos en tiempo de ejecución. Sistemas de tipos fuertes, estos aplican tipos de forma estricta, sin conversiones implícitas entre tipos incompatibles. Y por último, el sistema de tipos débiles es el que permite las conversiones implícitas entre tipos, lo cual puede generar errores de tipo si no se manejan con cuidado. Tenemos después la sobrecarga de funciones y operadores. Ya, la sobrecarga de funciones te permite crear múltiples funciones con el mismo nombre, pero con diferentes conjuntos de parámetros. Y la sobrecarga de operadores permite personalizar el comportamiento de los operadores, como el más, el guión o menos, el asterisco o por, etc. para las propias clases o tipos de datos. Por ejemplo, si creas una clase punto que representa un punto en el espacio 2D, puedes sobrecargar el operador más para que permita sumar dos puntos y obtener un nuevo punto como resultado. De esta forma se puede utilizar el operador más de manera intuitiva y natural con sus objetos puntos. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Rosy Daniela Escobar y daré lo que es errores semánticos. Los errores semánticos ocurren cuando el código es sintácticamente correcto, pero no tiene sentido en términos del significado del programa. O uso de las variables no declaradas, uso incorrecto de tipos, acceso a variables fuera de su alcance, llamadas a funciones con argumentos. Un pequeño ejemplo podría ser así como edad, podemos decir que es igual a 25 y edad mayor a 18 y print eres mayor de edad. El error semántico en la variable sería edad, porque es una cadena de texto, 25 y no un número. Por lo tanto, no se puede comparar con el número 18. Para corregir o solucionar el error, debemos convertir la variable edad a un número. Por ejemplo, edad ya no sería 25 escrito, sino que lo convertiríamos en número. If ya sería mayor a 18 y print eres mayor de edad. Gracias.